Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Vamos a esperar un minutito más para que se terminen de conectar los asistentes, ya que hemos tenido algún problema en la web. Pero nada, empezamos en un minuto. Si me podéis ir diciendo por el chat si se me escucha bien, pues os lo agradezco. Pero nada, un minuto y empezamos. En todo caso, con este... Sí. Bueno, comenzamos ya una jornada más con el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con Vento Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar me presento, mi nombre es Adriana Antelo y hoy están conmigo un día más Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio, y Catarina Capeans Amenedo, socia de Vento Abogados y Asesores. Así que nada, vamos a empezar dando palabra a Jorge para que nos haga una breve introducción sobre el webinar de hoy. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos una nueva sesión de nuestro ciclo de webinars. La sesión de hoy va a ser de medidas laborales que están en vigor ante la pandemia del COVID-19. Esta es una materia que está de mucha actualidad y que a todos yo creo que les interesa por las implicaciones que tiene en cuanto a vuestras empresas, con los trabajadores que podéis tener y por ello yo creo que es una materia que es especialmente importante. Posteriormente, cuando tengamos más novedades con el tema de los ERTEs y la posible prórroga que hay, pues intentaremos hacer otro webinar específico que aborde esas materias. Y nada, sin más, pues os dejo de vuelta con Adriana y con Catarina. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchas gracias por tu intervención. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizar el webinar, como hemos hecho los anteriores. En un primer momento hará Catarina la explicación sobre el tema de hoy y finalizaremos con un turno de preguntas. Estas preguntas las podéis ir planteando poco a poco en el chat que tenéis en el margen derecho de la pantalla, en un icono que hay dos bocadillos con una interrogación y yo las iré publicando, pero no se responderán hasta el final de la jornada de hoy. Entonces, nada, si tenéis alguna pregunta que sea pues, algo más concreta o específica, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy para que Catarina os pueda dar respuesta lo antes posible. Y nada, empezamos ya con el webinar, impartido hoy por Catarina Capeans, abogada y socia de Vento Abogados y Asesores, donde es responsable del área de Derecho Laboral. Está especializada desde hace años en Derecho del Trabajo y su relación con las nuevas tecnologías en materia de igualdad en el ámbito laboral y especialista en elaboración de planes de igualdad y procedimientos internos de la empresa, además de ser auditora laboral, administradora concursal y mediadora mercantil. En la actualidad, además, es docente en másteres universitarios y colabora habitualmente con varios medios de comunicación, entre ellos La Voz de Galicia, donde escribe una sección semanal de Derecho Laboral. Así que nada, os dejo con ella y que la disfrutéis. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la presentación. Quería empezar, por supuesto, mi intervención agradeciendo pues, la confianza del Concello, agradeciendo sobre todo la participación de Jorge en este acto. Como comentaba Jorge, pues lo que me toca, la parte que me toca a mí hablaros, se refiere a la situación laboral derivada de la pandemia, es decir, todas las medidas laborales en vigor para hacer frente a la situación generada por la COVID-19. Eso es un poco la intención que tengo de poder trasladaros. Efectivamente, cómo desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, se han ido publicando reales decretos y se han realizado un montón de modificaciones normativas en materia laboral que nos han ido afectando al funcionamiento de nuestras empresas. Sé que es una materia muy extensa porque realmente ha habido muchísimas modificaciones normativas en estos últimos meses. Por tanto, intentaré tratar pues, pequeñas pinceladas de cada una de los temas a tratar. Siempre empiezo diciendo que en los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, que ante situaciones difíciles
Siempre se abre un mundo de oportunidades y que en esta sesión la idea es que aprendáis las posibilidades que tiene vuestra empresa para racionalizar recursos humanos, organizar a todo el personal, adoptando diferentes medidas que han sido aprobadas, como os digo, a raíz de la pandemia, como pueden ser los ERTEs, conciliación o teletrabajo. Sé que para toda la gente dedicada a recursos humanos estos meses han sido unos meses de extraordinario trabajo y como ejemplo, pues por ejemplo, que el expediente de regulación temporal de empleo sea una de las palabras más buscadas hoy en día en Internet, de un gran desconocido a una palabra que usamos a menudo y de forma diaria. Los temas que yo tenía pensado tratar son ERTEs y desescalada en el entorno laboral. En primer lugar, hablar sobre los ERTEs, tanto el ERTE por fuerza mayor como el ERTE por causas productivas, las medidas que hay aprobadas en materia de cotización, las medidas que hay aprobadas en materia de desempleo, las prohibiciones que hay en torno a los ERTEs, los contratos temporales y su tratamiento como consecuencia de la pandemia, la cláusula de mantenimiento de empleo, el trabajo a distancia y el teletrabajo y el Plan Me Cuida que es relativo a la conciliación. Sabéis que actualmente estamos a la espera de que se apruebe una normativa que prorrogue los ERTEs a partir del 30 de septiembre y, por supuesto, como dice Jorge, os mantendremos informados de cuánta actualización normativa pueda haber y pueda resultaros de interés. En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, se aprueban en el Real Decreto 8/2020 y lo que decía el artículo 22, que se refiere a suspensiones de contrato o reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. Por supuesto, el ERTE ya estaba regulado en el Estatuto de los Trabajadores, ya estaba recogido en el Real Decreto 1483 del 2012, que recoge todo el procedimiento para adoptar un expediente de regulación temporal de empleo, pero el Real Decreto 8/2020 establece un procedimiento especial y simplificado para estos ERTEs derivados de COVID, que se llaman ERTEs fuerza mayor COVID. Además, están regulados posteriormente en el Real Decreto 18 de 2020, aprobado el 12 de mayo, y el último Real Decreto que tenemos es el 24/2020, que fue aprobado el 26 de junio, y estamos ahora mismo a la espera de que se apruebe un nuevo Real Decreto que prorrogue estos ERTEs por fuerza mayor. Esos ERTE por fuerza mayor se prorrogan, como os decía, por el Real Decreto 18/2020 hasta el 30 de junio y por el Real Decreto 24/2020 in extremis se vuelven a prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. El objetivo que tiene los ERTE por fuerza mayor, en concreto la desescalada, es el paulatino retorno de la actividad. Por eso, a través de un montón de instrucciones de la Dirección General del Trabajo, se han ido flexibilizando esos ERTE a lo largo del tiempo, a lo largo de la aprobación del Real Decreto 8/2020 hasta la actualidad. Hemos visto cómo se ha ido flexibilizando y se ha dado la posibilidad a las empresas de que vayan utilizando esos ERTE de una forma más cómoda y práctica para la reincorporación de los trabajadores a la actividad. Por tanto, ERTEs por fuerza mayor, nos encontramos con un ERTE por fuerza mayor total, cuando están afectados la totalidad de los trabajadores. Nos encontramos con un ERTE por fuerza mayor parcial, cuando no están afectados la totalidad de los trabajadores. Y nos encontramos con un ERTE por fuerza mayor en caso de rebrote. En cualquier caso, la duración va a ser hasta el 30 de septiembre, salvo el Real Decreto que se apruebe si efectivamente llegan a un acuerdo los interlocutores sociales. Y el ERTE por fuerza mayor, salvo el de rebrote, no puede presentarse desde el 27 de junio, desde la aprobación del último Real Decreto 24/2020. La prórroga es automática, es decir, si hay un ERTE por fuerza mayor aprobado en el mes de marzo, no es necesario realizar ninguna comunicación. Se ha ido prorrogando automáticamente con las prórrogas de estados de alarma y con los Reales Decreto 18 y 24/2020 se han ido prorrogando de forma automática. La fuerza mayor que se reconoció por la Administración en su momento sigue siendo justificativa para que el ERTE se mantenga hasta que la empresa decida la reincorporación. Y además siguen primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Es decir, a partir del Real Decreto 18/2020 se permite que las empresas que tenían a trabajadores en suspensión total del contrato de trabajo incorporen a sus trabajadores con una jornada reducida. Lo que dice la norma es que las empresas deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. En relación con la renuncia al ERTE, la renuncia no se produce en ningún caso de forma tácita, sino que hay que comunicarla de forma expresa en la Tesorería General de la Seguridad Social y en la Consellería cuando se desafecta a todas las personas trabajadoras que estaban inicialmente incluidas en el ERTE. Si no hay una renuncia expresa, aunque tengas a todos los trabajadores incorporados, puedes volver a afectarlos en el ERTE hasta el 30 de septiembre. Esto nos lo aclara un criterio de la Subdirección General de Ordenación Normativa que se amplía y que amplía efectivamente y flexibiliza la incorporación de los trabajadores.
Posteriormente también tuvimos un criterio de 19 de mayo que afirma que la fuerza mayor parcial no opera de forma automática. Es decir, que si la empresa decide no incorporar a trabajadores, está en su libertad para hacerlo y que la causa justificativa del ERTE por fuerza mayor total se mantiene. En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor parcial, la Dirección General de Trabajo fue publicando unas notas informativas o criterios interpretativos, que le llamamos, tratando de aclarar el sentido del controvertido Real Decreto Ley 18/2020. En concreto, existen 3 criterios de la Dirección General de Trabajo, de 19 de mayo, de 27 de mayo, 2 criterios y una respuesta de la Subdirección General de Ordenación Normativa. Y dicen lo que os adelantaba, la fuerza mayor parcial no actúa de forma automática, sino en aquellas actividades económicas que pueden iniciarse de acuerdo con las órdenes ministeriales referentes al proceso de desescalada, sino que la empresa cederá a esta fuerza mayor parcial cuando se le permita parcialmente el inicio de su actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se incorporen, cualquiera que sea la forma o el porcentaje de jornada en que lo hagan. Por tanto, lo que se determina es que existe una autonomía de la empresa para determinar cómo se van a incorporar los trabajadores y en qué intensidad. Y también la posibilidad de afectar y desafectar a un trabajador, es decir, que tú puedes a un trabajador volverlo a recuperar y volverlo a afectar al ERTE, que es algo que también fue aclarado por estos criterios de la Dirección General de Trabajo. Y posteriormente se aprueba en el último Real Decreto, a través de una disposición adicional, el Real Decreto Ley 24/2020, que las empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención podrán acogerse a ciertas medidas previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor que se le llama de rebrote, en base a lo previsto en el artículo 47 del Estatuto. Parece, pues, una condición imprescindible para poder acudir a estos nuevos ERTEs por fuerza mayor que se adopten medidas legales o gubernativas. Es decir, no puede la empresa decidir de motu propio que quiere presentar un ERTE por fuerza mayor parcial, por rebrote, sino que tiene que haber una decisión gubernativa. En el presente caso, como el Estado todavía no ha adoptado medidas estatales, sino que las medidas se están adoptando los gobiernos autonómicos, pues nos encontramos con diferencias entre diferentes autonomías a la hora de poder pedir estos ERTEs por fuerza mayor por rebrote. Pero también tienen que ser ERTEs que no tengan un ERTE por fuerza mayor vivo, porque en ese caso las afectaciones deberán realizarse en ese ERTE que ya tengan vivo. El procedimiento en este caso no es el del Real Decreto 8/2020, sino que nos remitimos al Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto 1483 del 2012. En este caso, la autoridad laboral deberá recabar con carácter preceptivo el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En tercer lugar, después del expediente del ERTE por fuerza mayor, total, parcial y por rebrote, nos encontramos con el expediente de regulación temporal de empleo ETOP conocido, que es el en el que se introducen las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Está recogido, por supuesto, en el Estatuto de los Trabajadores, tiene también su procedimiento en el Real Decreto 1483 del 2012, pero se reconoce en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, que es donde se recoge un procedimiento más simplificado para poder hacer estos ERTEs. Por causas económicas, se entiende que cuando los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de un nivel de ingresos ordinarios o ventas. Son causas técnicas cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios e instrumentos de producción. Y organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Y son causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Estos ERTEs ETOP, como decía, se regulan en esa normativa y las novedades que se introducen en el último Real Decreto, que es el 24/2020, es que los ERTEs se pueden tramitar estando vigente un ERTE por fuerza mayor y, en este caso, la fecha de efecto se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor. Y los ERTEs ETOP vigentes siguen siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa, pero no se van a prorrogar automáticamente. Es decir, los ERTEs por fuerza mayor se prorrogan automáticamente. Si actualmente los interlocutores sociales, creo que estaban hoy reunidos para decidir si se prorrogaban o no, lo que se prorrogan son los ERTEs por fuerza mayor y determinadas medidas en materia de cotización y desempleo.
pero los ERTE top, los ERTE por causas productivas, siguen un periodo de consultas en el que se determina un plazo entre las partes y ese plazo no se prorroga por ninguna normativa, sino que es necesario volver a iniciar un expediente de regulación temporal de empleo por causas productivas o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, y en este caso es cuando se determina efectivamente la fecha de su vigencia. La novedad que introduce el Real Decreto 24/2020 es que se le aplican de forma novedosa exoneraciones en materia de cotización, que hasta la fecha, hasta el 27 de junio, no se introducían exoneraciones para los ERTEs top. El procedimiento que tiene el ERTE top dentro de la normativa COVID es que se requiere la constitución de la comisión representativa en un plazo muy corto, pero sobre todo lo que se fijó ya en el Real Decreto 8/2020 es que previamente se requiere hacer una comunicación al sindicato, aunque no haya ningún afiliado en la empresa. Si no existe representación legal de los trabajadores, es obligatorio hacer una comunicación al sindicato para que en 5 días el sindicato mayoritario en el sector se constituya una comisión negociadora y se sienta a negociar con la empresa. El periodo de consultas que se fija es un plazo máximo de 7 días. Hemos realizado todas esas reuniones muchas veces por videoconferencia y comunicaciones por correo electrónico. Se están dictando sentencias relativamente recientes en las que se validan esas comunicaciones por correo electrónico, por entender que en una situación de pandemia era la única forma de realizar estas comunicaciones o de realizar las reuniones por videoconferencia. El informe de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social debe estar en el plazo máximo de 7 días. Por tanto, se hace una comunicación a los trabajadores de que tienen que constituir una comisión, se presenta ante la Consellería al inicio del procedimiento y se presenta la finalización del periodo de consultas, que puede ser con acuerdo o sin acuerdo. La duración de los ERTEs debe constar en esa comunicación final y, por tanto, no existe posibilidad de prórroga. Los ERTEs top no se prorrogan. Es conveniente, por tanto, si tenemos idea de hacer en nuestra empresa un ERTE top, hacerlo por el plazo máximo posible para evitar luego tener que volver a iniciar todo el procedimiento. En cuanto a las medidas extraordinarias en materia de cotización, en el Real Decreto Ley 24/2020 se recoge una serie de reglas de exoneración en su artículo 4 del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los trabajadores afectados por ERTEs. Y la novedad es que se introduce también para trabajadores afectados por ERTEs top, estableciéndose diferentes situaciones posibles en función de si es un ERTE total, en el que todavía no hay trabajadores incorporados, o si es un ERTE por fuerza mayor parcial. Si son empresas de más o menos de 50 trabajadores, las exoneraciones son diferentes en julio, en agosto y en septiembre, y son diferentes para los trabajadores activados que para los trabajadores suspendidos, porque lo que se primaba es que la empresa incorporara a trabajar a los trabajadores afectados, con lo cual la exoneración de trabajadores activados era superior a los trabajadores que se mantenían en situación de suspensión. También se acordaron en el Real Decreto Ley 24/2020 una serie de medidas extraordinarias en materia de desempleo. Y en virtud de ese artículo se establecía que se seguía considerando el periodo en el que estuvieran en desempleo los trabajadores como un periodo efectivamente cotizado a todos los efectos y, por tanto, la prestación de desempleo no sería consumida por el trabajador. Existe también una tramitación automática por las empresas de toda la materia de prestación por desempleo, que ha sido una carga brutal que la Administración ha realizado sobre asesorías y toda la gente que gestiona recursos humanos. Eso ya se establecía en el artículo 3 del Real Decreto 9/2020. Se establece un modelo proporcionado por el SEPE y es la propia empresa la que tiene que gestionar la tramitación de la prestación por desempleo para el trabajador y, por tanto, tendrá que establecer una serie de datos, que son los que os pongo ahí, pues el nombre de la empresa, datos de la RLT, el número de expediente, el nombre del trabajador, la especificación de las medidas a adoptar y, en el supuesto de reducción de jornada, determinar efectivamente el porcentaje de disminución de la jornada y la información complementaria que en su caso se determine por el SEPE. La comunicación, la empresa la tiene que hacer en el plazo de 5 días desde que solicita el ERTE por fuerza mayor o desde que la empresa notifica la finalización del periodo de consultas en el caso de un ERTE top. Y la no transmisión de datos por parte de la empresa puede ser una infracción grave recogida en el artículo 22.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y la fecha de efectos de la situación legal de desempleo será la fecha del hecho causante, en función de si es un ERTE por fuerza mayor puede tener eficacia retroactiva
y si es un ERTE por causas productivas no va a poder tener eficacia retroactiva, tiene que ser una fecha posterior a la fecha de finalización del periodo de consultas. En cuanto a otras medidas extraordinarias en materia de desempleo, bueno, el porcentaje de reducción de jornada será el porcentaje en el que se va a reducir la prestación de servicios del trabajador. La base reguladora será el promedio diario de cotización de los 180 últimos días trabajados antes de la suspensión o reducción de la jornada. Si durante dicho periodo el trabajador hubiera tenido reducción de jornada por guarda legal, para el cálculo de la base reguladora se incrementarán las bases de cotización hasta la cuantía que hubiera correspondido de no encontrarse en situación de reducción de jornada. Solo los trabajadores en activo son los que se incorporan en este fichero del SEPE. No se incorporan trabajadores que estén en situación de IT, maternidad, paternidad, excedencia o situaciones similares. A esos trabajadores no se les puede afectar por el ERTE, salvo el momento en el que tengan una alta médica o salgan de estas situaciones. Las prohibiciones que rondan en materia de ERTES, pues primero tenemos un régimen sancionador en el que nos establece la necesidad de integrar las prestaciones indebidas con un plazo de prescripción de 4 años, que es algo que preocupa sobremanera pues, a los empresarios, porque ya en la disposición adicional segunda del Real Decreto 9/2020 se establecía que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados podrían dar lugar a sanciones, y decían que era sancionable la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo, se está refiriendo a ERTES, que no fueran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que les origina, siempre que dé lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas. Como veis, el artículo es suficientemente amplio como para que no sepamos en qué momento la Administración va a considerar que no son necesarias la adopción de un ERTE o que no tenga conexión suficiente con la causa que la origina. Parece que aquí podemos abrir una espita, además en el plazo de 4 años, para que Inspección de Trabajo pueda empezar a realizar actuaciones inspectoras y efectivamente corroborar si estos ERTES que han ido utilizando las empresas a lo largo de estos meses eran necesarios o no. Lo que considera además, se recoge en ese Real Decreto 9/2020, es que el reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de esos incumplimientos, es decir, si se considera por Inspección de Trabajo que efectivamente el ERTE que ha solicitado no era necesario, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. Por tanto, primera prohibición en materia de ERTES, un régimen sancionador que se nos establece con un plazo de prescripción de 4 años que desde luego asusta ya solo su lectura. En segundo lugar, la nueva contratación y las extraordinarias. Esto se introduce primero en el Real Decreto Ley 8/2020, se decía que las empresas afectadas por un ERTE no pueden realizar horas extraordinarias, algo que es de sentido común. No puedes tener a trabajadores afectados por ERTE y, por otro lado, solicitar a los trabajadores que estén incorporados que realicen horas extraordinarias. Tampoco podemos tener externalizaciones de la actividad, ni concertar nuevas contrataciones, ya sean directas o indirectas, sino que en este caso podremos ser sancionadas por la Inspección de Trabajo. No obstante, lo que se prevé es una excepción a estas prohibiciones si las personas afectadas por el ERTE no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas previa información al respecto por parte de la empresa a la RLT. Es decir, que si tú tienes trabajadores en la empresa que no pueden por capacitación realizar unos determinados trabajos, tendrás la posibilidad de hacer una contratación a una persona externa para que pueda realizar esos trabajos. En cuanto al objetivo de esta prohibición, es priorizar ante todo la reincorporación de los trabajadores afectados en el ERTE. Se trata de una prohibición cuyo incumplimiento tiene prevista una consecuencia que es muy imprecisa. Esta acción puede constituir una infracción de la empresa afectada en virtud de expediente incoado por la Inspección de Trabajo, pero que en ningún caso debería suponer efecto alguno sobre la devolución de las cuotas exoneradas, pero desconocemos efectivamente la consecuencia que va a aplicar la Inspección de Trabajo. No es aplicable a ERTES por fuerza mayor por rebrote, porque realmente la norma no lo ha explicitado su aplicabilidad y si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho expresamente y en este caso no consta. En cuanto a otra prohibición en materia de ERTES que también nos trae de cabeza es la prohibición de los despidos. En el Real Decreto 9/2020 se introducía en el artículo 2 que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada
previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020 no se pueden entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Entonces, nos encontramos que las causas descritas en el artículo 22 en ningún caso van a poder justificar un despido durante dicho periodo, respecto de contratos suspendidos y en base a las mismas causas. De esta forma, lo que se pretende es proteger el empleo de una manera excepcional en base a la misma circunstancia que determina la adopción de medidas excepcionales, como es en este caso los ERTEs. Pero de nada impide que se desplieguen sus efectos otras causas de extinción válidas que no guardan relación con el coronavirus y con el estado de alarma. Es decir, podemos hacer despidos que no estén vinculados con las causas económicas recogidas, técnicas, organizativas o productivas, recogidas en los artículos 22 o 23 del Real Decreto 8/2020. ¿Se aplica a contratos temporales? Bueno, se abre la puerta a posibles impugnaciones o interpretaciones judiciales tendentes a considerar que el contrato de obra-servicio debió continuar y que su extinción está relacionada con la situación económica productiva derivada del COVID-19. Pues, desde luego, abre la puerta a esas impugnaciones judiciales y a considerar como no justificada la finalización del contrato de obra-servicio. Según mi criterio, no es aplicable la prohibición de despidos a contratos temporales, porque estamos hablando de una extinción de contrato, pero siempre que esté justificado el contrato temporal y la finalización de la obra. Hasta el 30 de septiembre, por tanto, no se justifica la extinción del contrato. No sabemos si en el Real Decreto que está pendiente de publicarse se va a continuar prolongando la aplicación de esta prohibición de despido. Y también se plantea cuál es la consecuencia de hacer despidos en este momento, la improcedencia o la nulidad. Pues no existe una declaración expresa por parte de la norma, pero parece que habría que descartar la calificación de nulidad. Sabéis que un despido es nulo cuando se vulnera un derecho fundamental del trabajador. En este caso, efectivamente, el despido no se ha hecho correctamente, pero no parece que estemos vulnerando un derecho fundamental del trabajador. Si, además, el legislador hubiera querido decir que el despido es nulo, lo habría previsto de forma expresa. Así, una sentencia del Tribunal Supremo ya del año 2005. No se dice, por tanto, en el tenor del artículo y, además, entendemos que no es una consecuencia natural y lógica de la falta de justificación sería la declaración de improcedencia, en ningún caso la nulidad del despido. Si en un primer momento pudo estar justificada una limitación en este sentido, igualmente para intentar vedar la alternativa entre ERTEs y despidos, que es algo en el que el Gobierno se afanó en que todo fuera una suspensión temporal y evitar en ese momento una enorme oleada de despidos, la pregunta que nos hacemos es si, además de ese compromiso de mantenimiento de empleo, del que os voy a hablar más adelante, y que ya es limitativo por el margen de maniobra de muchas empresas, tiene sentido mantener ahora esa limitación durante un proceso de reactivación de la economía en el que deberíamos valorar la importancia de dar certidumbre a las empresas para saber que puedan intentar garantizar su competitividad y el mantenimiento del empleo a corto, pero también a medio plazo. En cuanto a los contratos temporales que no estén afectados por el ERTE, finalizan a su vencimiento, no hay duda, pero sí que se nos introduce una modificación en cuanto a los contratos temporales que estén afectados por el ERTE, porque el artículo 5 del Real Decreto 9/2020 se ha prorrogado también por el Real Decreto 24/2020 hasta el 30 de septiembre. Y lo que establecía este artículo es que se suspendían estos contratos temporales, incluidos formativos, de relevo e interinidad. Se suspendían siempre que entraran en un ERTE. Y eso supone la interrupción de su cómputo, tanto de la duración de su contrato como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Es decir, si tú tenías a un contrato temporal durante 3 meses afectado por el ERTE, tendrías que ampliar la duración de ese contrato temporal 3 meses una vez que reincorpores al trabajador afectado. Esto nos ha supuesto muchísimos quebraderos de cabeza, por eso la Dirección General del Trabajo ha tenido que editar diferentes instrucciones y circulares para poder aclararnos efectivamente cómo era el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Y lo que nos decía que lo que se interrumpía era el ingrediente temporal del contrato suspendido, que no cabía la extinción durante este periodo por el transcurso del plazo previsto, pero que una vez que eran reincorporados esos trabajadores, teníamos que aumentar efectivamente la ausencia del trabajo sustituido con derecho a la reserva de puesto de trabajo, como que en el caso, por ejemplo, de contrato de interinidad era objeto de interrupción y posterior validación de su cómputo en el caso de que se tratara de interinidad por cobertura de vacantes, que era una problemática que nos encontrábamos cuando teníamos a trabajadores con contrato de interinidad afectados por el ERTE y se reincorporaba la persona a la que sustituían. Por cuanto de la normativa parecíamos colegir que tendríamos que tener a 2 trabajadores de alta, al trabajador interino, por cuanto tendría que estar
ampliando su contrato durante unos meses en los que estuvo en el ERTE, y al trabajador que se incorpora a trabajar, lo cual, desde luego, carecía de toda lógica. Por tanto, esta circular de la Dirección General de Trabajo nos explicaba cómo, una vez que si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante el periodo prorrogado o ampliado concurriese alguna causa que hiciera decaer el objeto del contrato, es decir, que le pusiera fin de manera válida y objetiva, se entendería plenamente eficaz la extinción del mismo de acuerdo con los requisitos y con el régimen jurídico previsto en el artículo 49.1c del Estatuto. En cuanto a la cláusula de mantenimiento de empleo, se recoge en la disposición adicional sexta del Real Decreto 9/2020 y posteriormente también se incluye en el artículo 6 del Real Decreto 24/2020. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, se vincula al beneficio, a la ventaja que las empresas obtienen durante el periodo del ERTE y como consecuencia de la aplicación de unas medidas laborales excepcionales. Esta ventaja es la prevista en el artículo 24 del Real Decreto, que recogía la exoneración de cotizaciones para ERTE por fuerza mayor. La novedad que introduce el último Real Decreto, que es el 24/2020, es que ya no solo se aplica esta cláusula de salvaguarda de empleo para los ERTE por fuerza mayor, sino también para las empresas que hayan adoptado un ERTE por ETOP y que se beneficien de las exoneraciones previstas en el Real Decreto Ley 24/2020. La cláusula de mantenimiento de empleo establece que debe haber un compromiso de mantener el empleo de la persona trabajadora afectada por el ERTE durante el plazo de 6 meses, y este compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo finalice como consecuencia de un despido disciplinario declarado procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En el caso de contratos temporales, el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga, como decía, por expiración de tiempo convenido o de la realización de obra o de la obra o servicio. Y las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones, el plazo de 6 meses del compromiso empieza a computar desde el 27 de junio de 2020. Y por último, os hablo también del trabajo a distancia y teletrabajo, algo que sabéis que se ha modificado en la última semana, con lo cual está de enorme actualidad. Es un Real Decreto Ley, el 28/2020, que regula el trabajo a distancia. Esta normativa se dicta en un momento en el que la mayor parte de los interlocutores sociales solicitaban una regulación sobre esta materia. Desde siempre el teletrabajo, como se conoce, la ley realmente lo que dice habla de trabajo a distancia, era algo que no tenía ningún soporte legal. Se recogía muy brevemente en un artículo del Estatuto de los Trabajadores. Había algún convenio de la Organización Internacional del Trabajo que no había sido suscrito por España, con lo cual no era aplicable esa normativa en territorio español, y existía apenas alguna sentencia en relación con esto. Una vez que, como consecuencia de la situación de la pandemia, vemos como el teletrabajo tiene que imperar de forma necesaria en muchos puestos de trabajo y como tras la desescalada muchas organizaciones han tenido que seguir haciendo uso del teletrabajo, es cuando se ve la necesidad de efectivamente regular esta materia. La ley afecta solo a los trabajadores por cuenta ajena que trabajen a distancia. ¿Y qué se entiende que trabajen a distancia? En un lugar que elija el trabajador y que sea al menos el 30% de la jornada en un periodo de 3 meses, o el porcentaje proporcional en función de la duración del contrato de trabajo. En los contratos de prácticas, formación y aprendizaje y los celebrados con menores es necesario un trabajo presencial de al menos el 50% de la prestación de servicios. Se vincula, y aquí quedó un error porque se refiere a un tema del ERTE a la cláusula de mantenimiento de empleo. Las personas que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos y condiciones que aquellas que lo hagan presencialmente. Y la empresa deberá dotar y mantener todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. Se incluye la atención de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo, que es cuando se hace trabajo a distancia por medios digitales. La empresa deberá sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia, abonando o proveyendo de equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral. La determinación, compensación o abono de gastos podrá establecerse por convenio o por acuerdo colectivo. El acuerdo de trabajo a distancia debe recogerse obligatoriamente por escrito y antes del inicio del trabajo a distancia, y deberá contener cuánto dura el acuerdo, el horario que va a tener la persona trabajadora y las reglas de disponibilidad, el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos consumibles y elementos muebles,
la enumeración de los gastos que va a abonar la empresa a la persona trabajadora, el porcentaje y la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia y el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora y donde en su caso desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial. Debe recoger también el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia, el preaviso para ejercitar la reversibilidad, los medios de control empresarial de la actividad y el procedimiento a seguir ante dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia. Las instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos, seguridad de la información y deberá entregarse una copia en los 10 días a la RLT y también deberá enviarse a la oficina de empleo. Se seguirá aplicando la normativa laboral ordinaria, no la nueva normativa de teletrabajo, sino la laboral ordinaria, o sea, que no existía, a la situación de trabajo a distancia derivada de la COVID-19 o de medidas de contención sanitaria asociadas a esta enfermedad y mientras dure la situación relacionada con la COVID-19. Y por último, tenemos el plan Me Cuida, todo lo relativo a la conciliación. Sabéis que cuando se inicia el estado de alarma y cierran los centros escolares, muchas personas se encuentran con un problema muy grave de conciliación que creo que no ha sido resuelto con el plan Me Cuida, pero sí que por lo menos da oportunidades a alguna persona pues que quiera solicitar estas medidas. Lo que establece el plan Me Cuida es que la persona trabajadora que acredite deberes de cuidado o respeto de cónyuge o pareja, así como familiares por consanguinidad al segundo grado, tiene derecho a la adaptación de su jornada y la empresa tiene que acreditar por qué no puede realizar esa adaptación de jornada. Se cambia, por tanto, el derecho del trabajador de solicitar al derecho del trabajador a adaptar siempre que esté justificado, sea razonable y proporcionado. Se extiende a cambio de turnos, cambio de horario, horario flexible, cambio de funciones o incluso de centros de trabajo. Y en caso de discrepancia, la jurisdicción social sería la competente para determinar. La reducción, si se plantea también una reducción de jornada, sabéis que hasta la fecha había una reducción de jornada para la persona trabajadora con responsabilidades familiares y en este caso se puede comunicar con 24 horas de antelación y puede alcanzar el 100% de la jornada. Conllevaría la reducción del salario en caso del 100% sin obligación de abono de salario, pero sí cotización por la base mínima. Lo cierto es que de mi experiencia no he visto ni una sola solicitud de reducción de jornada al 100% como se plantea en este caso. Y estaría vigente, según el último Real Decreto que regula el trabajo a distancia, fijó la prórroga del plan Me Cuida hasta el 31 de enero de 2021. Y estas son las medidas que se han ido, como veis, flexibilizando, adaptando con la publicación de diferentes reales decretos a lo largo de estos meses y que espero que hayáis podido más o menos seguir. Y bueno, queda a vuestra disposición si tenéis alguna consulta, alguna cuestión que queráis plantearme. Bueno, por el chat ya han puesto 4 preguntas. Te las leo. Catarina, si quieres puedes también leerlas tú a través del chat. Bueno, en primer lugar te preguntan si tengo un trabajador con una jornada reducida 20 horas semana y quiero reducirle la jornada a 12 semanales, ¿la reducción a indicar en el ERTE es sobre el total de la jornada o sobre la suya, que es de 20 horas? La reducción a indicar en el ERTE es sobre el total de la jornada. Vale. Aquí ya entro, sí, efectivamente. Publicados. Vale. No sé si prefieres ir leyéndolas tú o... Bueno, pues, las voy a leer en alto para que lo sepan los asistentes, pero bueno. Después también pregunta, ¿cuál sería el procedimiento para presentar un ERTE por causas productivas de una sociedad cooperativa derivado de la situación originada por el COVID-19? El ERTE afectaría a los socios trabajadores en el régimen general, CDC propio y Sinfogasa, y a los trabajadores encuadrados en el régimen general, no socios. ¿Tendrían tanto unos como otros derecho al cobro de la prestación por desempleo correspondiente? Gracias. Pues la sociedad cooperativa tiene unas particularidades muy propias y si no recuerdo mal, en el Real Decreto Ley 8/2020, cuando regula los ERTEs por fuerza mayor y los ERTEs por causas productivas, recogían que el procedimiento no era el del Real Decreto Ley 8/2020, sino que era un procedimiento regulado en la Ley de Sociedades Cooperativas, no recuerdo ahora mismo la fecha de su publicación, pero sí que tienen un procedimiento propio. El ERTE puede afectar a los socios trabajadores, que por supuesto en este tipo de sociedades, no sé si sería una sociedad limitada laboral o una sociedad cooperativa, pero los socios tienen la consideración de trabajadores y por tanto están afectados en el régimen general y podrán cobrar la prestación del ERTE.
a los trabajadores encuadrados en el régimen general no socios, efectivamente afectaría a los socios trabajadores y a los trabajadores encuadrados en el régimen general que no sean socios. Todos ellos tendrían derecho al cobro de la prestación por desempleo. Vamos, nosotros así los hemos tramitado y hemos tramitado varias y no hemos tenido problema al respecto. Luego preguntan también por aquí si tengo un trabajador que está de baja por paternidad y se tiene que reincorporar por finalización del permiso, ¿lo tendría que incluir en el ERTE que ya está iniciado? Si tengo un trabajador que está baja por paternidad, se tiene que reincorporar por finalización del permiso. No. Cuando se reincorpore, lo tengo que incluir en el ERTE. Pero aquí una cosa importante. En primer lugar, cuando hacemos un ERTE, tenemos que incluir a todos los trabajadores, a todos, a toda la plantilla, a trabajadores que estén en situación de baja médica, a trabajadores que estén en situación de paternidad. Si lo hemos incluido en ese listado inicial que hemos comunicado a la Consellería, lo que no podemos es afectarlo a la prestación por desempleo hasta que el trabajador se reincorpore por la finalización del permiso. Pero si está incluido en esa lista inicial y posteriormente el trabajador se reincorpora, podremos, por supuesto, incluirlo y afectarlo por el ERTE. El problema es que si no lo hemos incluido en la lista inicial, no vamos a poder afectarlo por el ERTE a lo largo de su vida, a lo largo de la vida del ERTE. Bueno, si no quedó claro lo que sea, que nos pongan también por el chat. Sigo leyendo por aquí. Si he tramitado un ERTE de reducción de jornada y quiero modificarlo y que sea de suspensión, ¿puedo hacer el cambio o tengo que hacer uno nuevo? ¿Uno nuevo que incluya todo, los trabajadores con reducción y los de suspensión, o uno nuevo solo con las modificaciones que quiera hacer? Pues mira, eso inicialmente, si me hubieran hecho esta pregunta en el mes de abril, pues la respuesta que hubiera dado es totalmente diferente a la que doy ahora, pero porque ha habido un cambio normativo. En el mes de abril lo que se decía es que la medida era intocable. Si tú habías presentado un ERTE de reducción de jornada, no podías hacer una modificación de esa medida. Pero ya en el mes de mayo la Dirección General del Trabajo flexibilizó esto. Con lo cual, en la actualidad, podemos modificar las medidas. Si teníamos un trabajador en reducción de jornada y ahora queremos hacer una suspensión total, podemos hacerlo. No tenemos que hacer un nuevo ERTE. Se puede hacer tanto en fuerza mayor como en casos productivas. Bien. Luego también preguntan cómo se actuaría ante una modificación en las condiciones de un ERTE, pasando a algunos afectados por el mismo de suspensión de contrato a reducción de jornada. ¿Cómo se actuaría? Está relacionada con la pregunta anterior. Pues en las condiciones de un ERTE tenemos que comunicar al trabajador, por supuesto, el cambio de medida. Si el trabajador va a pasar de suspensión de contrato a reducción de jornada, habrá que hacerle la comunicación y hay que hacer la comunicación en el SEPE para que el SEPE comience a pagar únicamente la jornada que le corresponde abonar. Hay que hacer esas dos comunicaciones. Nosotros a eso añadimos una comunicación a la Consellería para evitar que exista algún riesgo de que Inspección de Trabajo haga alguna actuación y considere que no está comunicado efectivamente esa modificación por parte de la empresa, pero se puede hacer la modificación y hay que hacer esas tres comunicaciones. Para nosotros la comunicación es al trabajador, al SEPE y a la Consellería. Muy bien. Luego preguntan si pueden incluir a posteriori a un trabajador en un ERTE que ya estuvo iniciado. No, el ERTE tiene que inicialmente recoger a los trabajadores, a todos los trabajadores de la plantilla o los trabajadores que decida la empresa. Pero si la empresa cambia de opinión y quiere incluir a un trabajador que no está incluido de inicio en ese listado, no se puede incluir por el medio de la tramitación del ERTE. Tendría que volver a hacer un ERTE solo por ese trabajador. Y luego preguntan qué es más adecuado con un ERTE que sea denegado. ¿Se vuelve a presentar alegando causa SETOP o es mejor reclamar ante el juzgado de lo social? Vamos a ver, cuando un ERTE es denegado, solo tenemos un plazo de un mes para hacer un recurso de alzada. Nosotros hemos tenido algún, muy minoritario, pero algún ERTE denegado con recursos de alzada que han sido estimados y posteriormente ir a la jurisdicción social. Claro, aquí hay que valorar efectivamente el riesgo y la situación de la empresa y las causas que estábamos justificando. Entiendo que lo que estábamos alegando era la situación de un ERTE por fuerza mayor. Si es algo que es discutible, quizás lo conveniente sería presentar un ERTE por causa SETOP para evitar que nos pase todo este plazo, porque daros cuenta que la jurisdicción social, aunque es un procedimiento muy preferente, puede tardar como mínimo 2 o 3 meses en la tramitación. Si estás asumiendo el coste de todo ese personal
sin poder o emitir a los trabajadores al ERTE, pues resulta desde luego algo muy gravoso. Con lo cual, en mi opinión, habría que valorar la situación, valorar si efectivamente existe posibilidades de que en el juzgado estimen, porque está justificada la causa del ERTE por fuerza mayor. Y en segundo lugar, yo de forma simultánea iniciaría ya un ERTE top para evitar el riesgo de que en el juzgado no os den la razón y finalmente estéis asumiendo el coste personal durante todo este periodo de tiempo. Bien, y ya para finalizar, la última pregunta que hay, al menos por ahora. Bueno, cuenta su situación. Buenos días, hemos realizado un ERTE top con fecha fin 10 de mayo. Suponiendo que va a ser necesario prolongar su duración, dada la situación excepcional que estamos viviendo, ¿se puede prorrogar el ERTE ya existente o tenemos que iniciar un nuevo ERTE top? Gracias. Pues el ERTE top no se puede prorrogar, como ya decía. El ERTE top siempre va a tener que iniciar un nuevo procedimiento de tramitación, realizarse un nuevo periodo de consultas y volver a gestionar y establecer en ese periodo de consultas un nuevo plazo de finalización del ERTE. Con lo cual, los ERTE top no se pueden prorrogar. Es cierto que el ERTE top, ahora mismo, dependiendo de cómo se publique el Real Decreto, puede ser un ERTE top COVID o ya simplemente un ERTE top recogido en el Estatuto de los Trabajadores, como hemos venido haciendo esos últimos años miles de ERTEs que no tienen ninguna relación con el COVID. Pero es cierto que muchas empresas ahora ya tienen situaciones económicas. No es como en el mes de marzo, en el que la empresa no tenía causa económica para entrar en el ERTE. Ahora, con el transcurso de todos estos meses, muchas empresas ya entran en una situación de disminución de ingresos que les permiten la adopción de este tipo de medidas que están perfectamente justificadas y que les permiten un cierto desahogo en el coste personal durante un determinado periodo de tiempo. Lo que sí que yo creo que conviene es ahora mismo esperar a la nueva normativa, porque no sabemos qué tipo de procedimiento de ERTE se va a aplicar una vez que se publique este último Real Decreto. Hay que tener en cuenta que ahora mismo solo podemos hacer ERTE set-top por la normativa COVID. Es obligatorio utilizar el sistema y la normativa COVID para hacer el ERTE set-top. Puede ocurrir que a fecha 1 de octubre ya el ERTE top que se pueda tramitar sea el ERTE de toda la vida recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, acaban de hacer otra pregunta. Uy, se fue la presentación. No sé si... Pues no sé qué hice. Porque, a ver. Bueno, pues... Bueno, no pasa nada. No. Vale, leo la última pregunta que hay. Mi duda viene si todas las empresas a las que se le haya concedido el ERTE por fuerza mayor se deben acoger a la exoneración de cuotas o si por el contrario pueden decidir si acogerse o no. O sea, una empresa que esté en ERTE por fuerza mayor pero que no quiere la exoneración de cuotas, ¿puede no solicitarlas? No sé si la he leído bien, si me has entendido. Sí, perfectamente. No es obligatorio acogerse a la exoneración de cuotas. Nosotros hay muchas empresas a las que asesoramos, de hecho, no se están acogiendo a la exoneración de cuotas y no existe obligación. Tampoco en un ERTE top. En un ERTE top tampoco existe obligación de acogerse a la exoneración de cuotas, con lo cual tendría esa salvaguarda la cláusula de mantenimiento de empleo si no tienes esa exoneración de cuotas. Entonces, no existe obligación. Pues yo no veo... Ah, otra más. A ver. No es tan fácil, la verdad. A ver si... Espera. Ahí, si la pones en modo presentación, ya debería de salir. Simplemente para que tengan el email para hacer alguna consulta o cualquier cosa. Perfecto, sí. Así no. ¿No? A ver, Dios mío, ¿qué hice? ¿No? Nada, Pues no te preocupes, lo comparto yo, no te preocupes. Venga. A ver, bueno, hay otra, ahí creo que se ve. Sí. Vale. Nada, otra pregunta más. Una persona que haya dejado de trabajar el 16 de marzo, el ERTE se acaba de aprobar, ¿cobrará los días que dejó de trabajar hasta la aprobación del ERTE? Una persona que dejó de trabajar el 16 de marzo. Vuélveme a leer, Adriana. Sí, la persona ha dejado de trabajar el 16 de marzo. Sí. El ERTE se acaba de aprobar ahora
¿cobrará los días que dejó de trabajar hasta la aprobación del ERTE? O sea, del 16 de marzo hasta ahora. Entiendo que es un ERTE por fuerza mayor y el ERTE por fuerza mayor tiene eficacia retroactiva. Entonces, tenemos que saber la fecha de efectos del ERTE por fuerza mayor, que entiendo que tiene que ser el 16 de marzo. Si esa es la pregunta, claro, el trabajador tiene que estar percibiendo prestaciones desde el 16 de marzo hasta la actualidad. Es raro que tarde tanto la Administración en resolver un ERTE en estas circunstancias, pero sí. La fecha del hecho causante, que es la fecha de solicitud del ERTE, que sería el 16 de marzo, hasta la actualidad de las prestaciones por desempleo. Perfecto, ya parece que no hay ninguna otra pregunta. No sé si, bueno, igualmente voy a decir ahora ya si tienen alguna duda. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. No sé si tienes alguna otra cosilla más que decir. Pues agradeceros a todos los asistentes vuestra participación, vuestro interés en un tema que, bueno, a mí me resulta siempre de mucha utilidad, de escuchar vuestras dudas, con lo cual agradezco muchísimo vuestra participación en este acto. Y muchísimas gracias, por supuesto, al Concello, a Jorge y a Adriana por la presentación. Perfecto, pues nada, vamos a dejarlo aquí entonces. Finalizamos el webinar de hoy. Recordaros que si tenéis alguna pregunta pues que sea más concreta o queréis hacernos llegar vuestro caso, lo podéis hacer a través del correo que estáis viendo en pantalla, presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy para que os podamos dar respuesta. Y comentaros que en la página web del Ayuntamiento, que la veis en pantalla, y en Presco, en la página web de Presco, vais a encontrar las grabaciones del webinar de hoy, de los anteriores y también las preguntas que más se están repitiendo. También en esta página web del Ayuntamiento vais a tener acceso al calendario de los webinars que se van a realizar todos los lunes y los viernes a las 12. Así que nada, os animamos a que asistáis al webinar que se realizará el viernes, que será con Juan Carlos Carrera como asesor senior, que desgranará los errores y aciertos que ha visto sus clientes a lo largo de su carrera profesional. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y espero veros el viernes también con nosotros. Hasta luego.